Please be seated. The sitting is open. Comienza la sesión. La Corte se reúne hoy y se reunirá en los próximos días para escuchar los argumentos orales de las partes, así como para examinarlos a sus expertos en el caso relativo a la disputa sobre el estatus y el uso de las aguas del río Silala, Chile contra Bolivia. Esta tarde, la Corte escuchará la primera ronda de argumentos orales por parte de Chile respecto a sus demandas. Debido a la preocupación continua relacionada con la pandemia de la COVID-19, la Corte ha decidido celebrar estos procedimientos orales en formato híbrido, en virtud del artículo 59, párrafo segundo de su reglamento. La Corte ha tenido mucho cuidado de garantizar el buen funcionamiento de esta audiencia híbrida. Las partes participaron en pruebas técnicas anterior al comienzo de las audiencias. Estas pruebas fueron completas e incluyeron, por ejemplo, pruebas del sistema de interpretación y los procesos para la presentación de pruebas. Sin embargo, aunque estas pruebas reducen el riesgo de dificultades técnicas, no los pueden eliminar totalmente. En el caso de que experimentemos alguna dificultad de este tipo, como la pérdida del insumo audio de algún participante remoto, es posible que tenga que interrumpir la audiencia brevemente para permitir al equipo técnico solucionar el problema. En una audiencia híbrida como esta, todos los jueces podrán ver al orador y cualquier prueba demostrativa, independientemente de si están en la gran sala o si se han unido a través de un enlace vídeo. Me gustaría señalar que los siguientes jueces están conmigo en la sala de justicia, la gran sala. El vicepresidente de Borbian, los magistrados Tomka, Benuma, Youssef, Sue, Sebutinde, Iwasaba, Nolte y Charlesworth, mientras que los magistrados Abraham, Bandari, Robinson y Salam y los magistrados designados Dode y Sima participan por enlace vídeo. Por razones que se me han señalado, el juez Robinson no podrá participar hoy y el juez Cansado de Trinidad no podrá participar ni en persona ni por vídeo, vínculo vídeo. Para esta reunión híbrida, la Secretaría informó a ambas partes que podrían contar con 8 representantes presentes en la gran sala de justicia en cualquier momento y que además 2 miembros por delegación podrían estar en la galería. Si las partes así lo desean, podrían contar con una sala adicional en el Palacio de la Paz, desde la cual otros miembros de la delegación podrían seguir las sesiones. Y también estaría disponible una participación a través de enlace vídeo para otros miembros de cada delegación que no puedan estar presentes en el Palacio de la Paz. Puesto que la Corte no incluyó ningún magistrado con la nacionalidad de ninguna de las dos partes, cada una de las partes ejerció su derecho conferido por el artículo 31, párrafo 3 del Estatuto, de escoger un magistrado designado para participar en el caso. Chile escogió al señor Bruno Sima y Bolivia al señor Yves Daudet. El artículo 20 del Estatuto prevé que cada miembro de la Corte, antes de asumir sus tareas, deberá hacer una declaración solemne en audiencia pública de que ejercerá sus poderes de manera imparcial y plena. En virtud del artículo 31, párrafo 6 del Estatuto, las mismas disposiciones se aplican a los magistrados designados que tienen que hacer una nueva declaración solemne en cada caso en el que participen, tal y como se señala en el artículo 8, párrafo 3 del reglamento de la Corte. De acuerdo con nuestra costumbre, primero diré unas pocas palabras sobre la carrera y las cualificaciones del profesor Daudet y del magistrado Sima, antes de invitar a cada uno de ellos a que tomen su solemne declaración. El profesor Yves Daudet, de nacionalidad francesa, es doctor de Derecho y profesor agregado en Derecho Público y Ciencias Políticas. Actualmente es presidente del Curatorium de la Academia de la Haya de Derecho Internacional y profesor emeritus en la Universidad de París I, Panteón Sorbona, donde fue el primer vicepresidente. El profesor Daudet es un árbitro en la Corte de Conciliación y Arbitraje dentro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ha detenido una serie de puestos académicos en investigación en Francia, Mauricio, Marruecos y Costa de Marfil. Fue miembro de la delegación francesa ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Código de Conducta Internacional sobre la Transferencia de Tecnología. Ha sido escogido como magistrado designado en varias ocasiones y actualmente participa en el caso relativo a las supuestas violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, Nicaragua
contra Colombia en los dos casos relativos a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, Armenia contra Azerbaiyán y Azerbaiyán contra Armenia, así como en el caso relativo a las alegaciones de genocidio bajo la Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Genocidio, Ucrania contra la Federación Rusa. El profesor Daudet es miembro de la Junta Editorial del Annuaire Français de Droit International, Anuario Francés de Derecho Internacional, y es miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional y de la rama francesa de la International Law Association. Ha publicado numerosos libros y artículos en distintas áreas relativas al derecho internacional. El magistrado Bruno Sima, de nacionalidad alemana, sirvió en la Corte desde 2003 a 2012 y fue escogido como magistrado designado en los casos conjuntos relativos a la delimitación marítima en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, Costa Rica contra Nicaragua, y la frontera terrestre en la parte norte de la isla Portillos, Costa Rica contra Nicaragua. El juez Sima estudió Derecho en la Universidad de Innsbruck, donde obtuvo su doctorado en 1966. En 1963 se convirtió en profesor de Derecho Internacional y de Derecho Comunitario Europeo en la Universidad de Múnich, donde terminó siendo decano de la Facultad de Derecho entre 1995 y 1997. El juez Sima también tiene una larga carrera académica en la Universidad de la Escuela de Derecho de Michigan, donde empezó su docencia en 1966. Fue nombrado profesor de Derecho en 1987 y se ha creado una cátedra bajo su nombre en 2009. 2 veces ha sido director de estudios de la Academia de la Haya de Derecho Internacional. En el 2009 presentó su curso general prestigioso en materia de Derecho Público Internacional. Sus publicaciones en Derecho Internacional son numerosas y bien conocidas. El juez Sima fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas desde 1996 hasta 2003. Ha aparecido como abogado general en varios casos ante la Corte y ha participado como árbitro en numerosos casos de arbitraje. Desde el 1 de diciembre de 2012 ha sido árbitro en el Tribunal de Reclamaciones Irán, Estados Unidos. El juez de Sima es receptor de numerosos galardones, incluidos varios títulos de doctor honorario. De acuerdo con el procedimiento de precedencias fijado por el artículo 7, párrafo 3, en primer lugar le voy a invitar al profesor Daudet a que haga su solemne declaración prescrita en el estatuto y pediré que todos los presentes se pongan en pie. Profesor Daudet, tiene usted la palabra. Declaro solemnemente. Se interrumpe el orador. Declaro solemnemente que cumpliré Judge Daudet, we lost. Juez Daudet, desafortunadamente perdimos el audio y no le hemos oído. ¿Puede intentar de nuevo hacer su declaración, por favor? Le pido disculpas, señor presidente. Declaro solemnemente que cumpliré con mis deberes y ejerceré mis competencias en tanto que magistrado con honor y dedicación y de manera plena e imparcial. Muchísimas gracias, profesor Daudet. Y ahora invito al magistrado Sima a que haga la declaración solemne. Tiene usted la palabra. Declaro solemnemente que cumpliré con mis deberes y ejerceré mis competencias en tanto que magistrado con honor y dedicación y de manera plena e imparcial. Gracias. Tomen asiento. I take note of the... Tomo nota de las declaraciones solemnes realizadas por el profesor Daudet y el juez Sima y les declaro ya instalados como magistrados designados en este caso sobre la disputa sobre los estatuto y el uso de las aguas del río Silala, Chile contra Bolivia. Ahora les recuerdo los principales pasos del procedimiento del presente caso. El 6 de junio de 2016, la República de Chile presentó ante la Secretaría de la Corte una solicitud para entablar procedimientos ante el Estado plurinacional de Bolivia con respecto a una disputa relativa al estatus y el uso de las aguas
del río Silala. Para fundamentar la jurisdicción de la Corte, Chile invoca el artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y el artículo 60 del mismo, conocido como el Pacto de Bolgal, que son Estados partes, las dos partes. Por orden del 1 de julio de 2016, la Corte fijó el 3 de julio de 2017 y el 3 de julio de 2018 como los plazos respectivos para la presentación de la memoria por parte de Chile y una contramemoria por parte de Bolivia. Chile presentó su memoria dentro del plazo previsto. Por orden del 23 de mayo de 2018, la Corte, a petición de la parte demandada, extendió hasta el 3 de septiembre de 2018 el plazo para la presentación de su contramemoria. Bolivia presentó su contramemoria dentro del plazo prorrogado. En el capítulo 6 de su contramemoria, Bolivia, haciendo referencia al artículo 80 del reglamento de la Corte, presentó 3 contrademandas. Por orden fechada 15 de noviembre de 2018, en ausencia de toda objeción por parte de Chile respecto a la admisibilidad de las contrademandas de Bolivia, la Corte no consideró que fuera necesario tomar una decisión definitiva en esa fase sobre la cuestión de si las contrademandas cumplen o no las condiciones fijadas en el artículo 80, párrafo primero del reglamento de la Corte. Decidió la presentación de una réplica por parte de Chile y una dúplica por parte de Bolivia, limitado a las contrademandas del demandado, y fijó el 15 de febrero de 2019 y 15 de mayo de 2019 como plazos respectivos para la presentación de esas alegaciones. La réplica y la dúplica fueron recibidos en los plazos previstos. Por orden del 18 de julio de 2019, la Corte autorizó la presentación por parte de Chile de una alegación adicional relativa exclusivamente a las contrademandas de Bolivia y fijó el 19 de septiembre de 2019 como plazo para presentación de esas alegaciones. Chile presentó estas alegaciones adicionales dentro del periodo previsto. Por cartas fechadas el 15 de octubre de 2021, la Secretaría informó a las partes que la Corte había decidido organizar las audiencias del 1 al 14 de abril de 2022. Las partes también fueron informadas que, siguiendo la decisión de la Corte, cada parte se les solicitaba que convocara durante las audiencias a los expertos cuyos informes fueron presentados en anexo a sus alegaciones escritas. En las mismas cartas, el secretario informó a las partes de la decisión de la Corte que deberían presentar antes del 14 de enero de 2022 una declaración escrita resumiendo los informes de los expertos. El contenido de las declaraciones escritas debían limitarse a un resumen de los resultados de los expertos ya presentados en sus informes y señalando los puntos en los que las partes consideran que están en acuerdo, pero centrándose principalmente en aquellas cuestiones en las que sus expertos tienen opiniones distintas. Chile y Bolivia presentaron las declaraciones escritas resumiendo los informes de sus expertos dentro del plazo previsto. La declaración de Chile fue preparada por el señor Howard Witter y el señor Dennis Pitch, y los de Bolivia preparados por el señor Roar Jensen, el señor Thorsten Jacobsen y el señor Michael Gabora. Según el artículo 53, párrafo 2 de su reglamento, la Corte decidió, después de evaluar las visiones de las partes, que las copias de las alegaciones escritas y los documentos anexos se pondrían a disposición del público en el momento de la apertura de la vista oral. Ahora quiero dar la bienvenida a las declaraciones de las partes. Tomo nota de la presencia de la gente de la República de Chile y de la gente del Estado Plurinacional de Bolivia, acompañado por los miembros de sus respectivas delegaciones estatales. También quisiera dar la bienvenida a los representantes de Bolivia y de Chile. Señor Antonio Portodola, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chile, que se ha conectado por vídeo, y su excelencia, señor Ogelio Metavita, ministro de Asuntos Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, que está presente en la Gran Sala de Justicia. De acuerdo con la organización del procedimiento decidido por la Corte, las audiencias incorporarán una primera y segunda ronda de presentación de argumentos orales. En la primera ronda empezará con la presentación de Chile con respecto a sus argumentos respecto a sus propias demandas, de 3 a las 6 de la tarde. Bolivia presentará su primera ronda de argumentos tanto sobre las demandas de Chile como sus propias contrarreclamaciones el lunes 4 de abril de 3 a 6 de la tarde y el martes 5 de abril de 3 a
5 de la tarde. El miércoles 6 de abril, Chile presentará sus observaciones sobre las dos contrarreclamaciones de Bolivia, sobre las contrarreclamaciones de Bolivia de 4 a 6 de la tarde. Luego, dos audiencias tendrán lugar dedicadas al examen de los expertos convocados por las partes. Los expertos nombrados por Chile serán oídos el 7 de abril entre las 3 y las 6 de la tarde. Y los convocados por Bolivia se les escuchará el viernes 8 de abril entre las 3 y las 6 de la tarde. Una segunda ronda de argumentos orales comenzará en la tarde del 11 de abril, lunes, con Chile, que se dirigirá a la Corte de 3 a 5 de la tarde respecto a sus propias declaraciones, y el miércoles 13 de abril Bolivia presentará la segunda ronda de argumentos sobre las demandas de Chile y sus propias contrademandas. El jueves 14 de abril Chile presentará su respuesta respecto a las contrademandas de Bolivia de 3 a 4 de la tarde. En esta primera sesión, Chile puede, si así lo desea, disponer de una pequeña extensión de tiempo, un poquito más allá de las 6 de la tarde, habida cuenta del tiempo que han tomado mis comentarios introductorios. Y ahora doy la palabra a la gente de Chile, Su Excelencia, señora Ximena Fuentes Torrijos. Tiene usted la palabra, Excelencia. Madam President. Señora Presidente, distinguidos miembros de la Corte, es para mí un honor poder presentarme ante la Corte Internacional de Justicia en nombre de la República de Chile. Voy a hacer unos breves comentarios introductorios, asumiendo mi papel como agente de Chile, en este caso, antes de considerar el caso con más detalle y, en particular, para explicar cómo es que hay y que no puede haber ninguna respuesta por parte de Bolivia respecto a las reclamaciones principales que Chile hace ante ustedes. Quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer la presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Chile, la señora Antonia Urrejola, que está participando en línea para escuchar los argumentos orales de Chile desde Santiago de Chile. También quiero aprovechar la ocasión para dar mi mayor respeto a la delegación de Bolivia. Chile está comprometida a desarrollar una relación fructífera de cooperación con su vecino, el Estado Plurinacional de Bolivia, en base al debido respeto de los derechos y obligaciones mutuas en virtud del derecho internacional. Hay numerosas áreas en las que Chile y Bolivia necesitan cooperar para el bien de ambos países y sus habitantes que viven a ambos lados de la frontera. Chile y Bolivia comparten una frontera internacional de más de 800 kilómetros. También comparten muchos recursos naturales, incluidos ríos, acuíferos en el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta Tierra. Esta disputa se refiere a uno de estos recursos compartidos, el sistema del río Silala. Chile le pide a la Corte que confirme el estatus del Silala como un curso de agua internacional y las normas que gobiernan la relación entre Chile y Bolivia como estados corribereños. En 1999, Bolivia, de manera abrupta y por primera vez, negó que el río Silala fuera un curso de agua internacional. Señalaba que estas aguas pertenecen completamente a Bolivia y que han sido desviados hacia el territorio chileno. El 23 de marzo de 2016, el anterior presidente, Evo Morales, anunció la intención que tenía Bolivia de llevar a Chile ante la Corte para parar lo que él llamaba un uso ilegal de las aguas del Silala por parte de Chile. Más adelante, Bolivia anunció que tardaría 2 años para iniciar los procedimientos legales contra Chile. Chile decidió traer esta disputa ante la Corte Internacional de Justicia sin ningún retraso, con la creencia de que una aclaración más rápida de los derechos y deberes de los dos estados respecto al estatus y el uso del sistema del río Silala podría aportar a las partes con una oportunidad
para desarrollar estrategias de cooperación en vez de verse atrapados en una serie de premisas legales y científicas defectuosas. Con el fin de entender la disputa, que se ha ido reduciendo muchísimo a lo largo del intercambio de alegaciones escritas, por favor, permítanme presentarles su contexto geográfico e histórico. El río Silala se sitúa en el desierto de Atacama y, como acabo de señalar, es uno de los lugares más áridos del planeta Tierra. Para llegar al río Silala, incluso hoy en día, se requiere un serio esfuerzo. El río Silala está ubicada en el altiplano del desierto de Atacama, a una altura de más de 4.300 metros por encima del mar. El clima es riguroso, la vegetación es escasa y el agua dulce es todavía más escasa. A pesar de su pequeño tamaño, sus aguas de alta calidad han sido de gran importancia para el desarrollo de la región de Antofagasta en Chile, para fines municipales en ciudades y aldeas como Antofagasta y Calama, para usos industriales, incluido el ferrocarril que va de Antofagasta a La Paz y que ha sido operativo desde el último decenio del siglo XIX. El río Silala es un curso de agua compartido. Fluye durante una distancia de 4 kilómetros en Bolivia y otros 6 kilómetros en Chile antes de unirse al río San Pedro. Surge de los manantiales que se encuentran en Bolivia y que nutren dos humedales asociados, Cajones y Orientales, también referidos como los humedales del norte y del sur. Posteriormente, o a partir de ahora, nos referiremos a los humedales Cajones y Orientales conjuntamente como los humedales de Silala. En Bolivia, la descarga de los humedales orientales penetra en un barranco donde se le une la descarga de los humedales de Cajones. Después de esta unión, el río continúa a fluir hacia el barranco, que tiene paredes de más de 30 metros de altura a ambos lados. Cruza la frontera internacional, adentrándose en Chile con un caudal anual de 160 litros por segundo. Río abajo de la frontera, las fuentes subterráneas de agua contribuyen a un caudal adicional superficial de 124 litros segundo aproximadamente. Ante este telón de fondo que explica la importancia que tiene el río Silala en una zona extremadamente árida, en primer lugar, quisiera presentar con un poco más de detalle todos los antecedentes relativos a la actual disputa antes de explicar cómo, a lo largo de estos procedimientos, las cuestiones que se disputaban se han visto reducidas hasta tal punto que Chile consideró que sería posible e intentó lograr un acuerdo negociado siguiendo la recepción de la dúplica de Bolivia. Sin embargo, puesto que esto ha resultado ser imposible, concluiré explicando que la disputa sobre las aguas del río Silala por lo menos le ofrece a la Corte con una oportunidad para afirmar la aplicabilidad del principio de utilización razonable y equitable en estos momentos en el que cada vez hay mayor escasez de agua dulce. Señora presidenta, miembros de la Corte, antes de 1999, la condición del río Silala, en tanto que curso de agua internacional, nunca había sido cuestionada por Bolivia ni por Chile. El repentino cambio de opinión de Bolivia en 1999 no tenía ningún fundamento científico. Al parecer, tenía su origen en reivindicaciones del pueblo del departamento boliviano de Potosí, donde están situadas la cabecera del río Silala, en el sentido de que Chile tenía que pagar compensación por su utilización de las aguas. A lo largo de casi 100 años, las partes habían convenido en que el río Silala fluía de forma natural desde Bolivia hasta Chile.
Existen amplias pruebas del reconocimiento por Bolivia de la naturaleza internacional del río Silala, en particular documentos, mapas y declaraciones explícitas por parte de las propias autoridades bolivianas. Ante todo, ello se manifiesta en primer lugar por el mapa adjunto al Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, donde se representa el río Silala pasando de Bolivia a Chile, y un mapa que cuenta con la firma del embajador de Bolivia en Chile, señor Alberto Gutiérrez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Emilio Bello Codesido. En segundo lugar, por medio de la participación de Bolivia en actividades conjuntas de demarcación y revisión en la zona del río Silala en 1906, 1924 y en fechas tan recientes como 1991 y 92. Y en tercer lugar, en un momento incluso más reciente, en 1996, por una declaración pública por el embajador de Bolivia, Teodosio Maña Castro, a la sazón presidente de la Comisión Demarcadora de Límites de Bolivia y presidente de la Comisión Mixta de Fronteras, en la que confirmaba que la inclinación del terreno ha sido determinada por los expertos como una inclinación del 30%. El lecho del río es estrecho y sus aguas cristalinas siguen el curso que, debido a la fuerza de la gravedad, va en descenso hacia el territorio chileno. En efecto, existen estudios geológicos y geomorfológicos que indican de forma concluyente que un río ha fluido de lo que ahora es Bolivia hasta lo que ahora es Chile a lo largo de al menos 8.400 años. En cuanto a sus usos, el río Silala y sus entornos han dado apoyo a asentamientos humanos, actividades ganaderas y posiblemente caza de animales salvajes a lo largo de los últimos 1.500 años, al menos, como viene confirmado por las pruebas arqueológicas halladas en las terrazas de la quebrada del río Silala en Chile. En épocas modernas, las aguas del río Silala se han utilizado en virtud de licencias otorgadas tanto por Chile como por Bolivia. Como se explicará en mayor detalle más adelante, en 1906 se otorgó una concesión por el gobierno de Chile a la empresa de ferrocarriles de Antofagasta, Chile y Bolivia, conocida como FCAB, para el uso de las aguas del Silala, destinado a suministrar agua potable a la ciudad porteña chilena de Antofagasta a unos 300 kilómetros de distancia. 2 años después, en 1908, el gobierno de Bolivia otorgó una concesión a la misma empresa en relación con el uso de aguas del río Silala para suministrar agua a las locomotoras de vapor que operaban en la línea férrea de Antofagasta a La Paz. Después que FCAB obtuviera estos permisos, se realizaron obras hidráulicas y se excavaron canales de agua a lo largo del río Silala en territorio boliviano y también chileno. Bolivia rescindió la concesión de 1908 en 1997. Desde entonces, la empresa FCAB solamente opera con la captación obtenida en territorio chileno. Los últimos años de 1990 también marcan el momento en el que Bolivia empezó a cuestionar la condición del Silala como río internacional y empezó a afirmar, tanto en público como en notas diplomáticas, que las aguas del manantial de Silala, otorgadas por la concesión de 1908, no constituyen un río, y menos un río binacional o aguas compartidas, y que las aguas que se conforman en el territorio de Bolivia se habrían de consumir en ese mismo territorio si no fuera por las obras de captación, transporte y control
realizadas por la empresa concesionaria. Sobre esta base, Bolivia solicitó y reivindicó un 100% de propiedad respecto de las aguas del Silala. Entre 2000 y 2010, Chile convino en iniciar negociaciones e intentar resolver el desacuerdo con Bolivia. Estas actividades terminaron de forma abrupta cuando Bolivia pidió a Chile que efectuara pagos relativos al uso pasado de las aguas del Silala en territorio chileno, la teoría conocida como deuda histórica. El origen de este repentino cambio se puede ver en las promesas del presidente Hugo Wagner en 1999 al pueblo de Potosí, cuando anunció que su gobierno recuperaría las aguas de las fuentes del Silala que estaba usurpando Chile y que Potosí podría ver ingresos importantes que aún no se cuantificaban en un plazo no muy largo. Un aspecto importante de la reivindicación boliviana, a efectos de que Chile ha desviado las aguas del Silala, es que Bolivia nunca intentó presentar a Chile estudios científicos serios en base a los cuales las dos partes hubieran podido iniciar un diálogo fructífero. De hecho, la primera vez que los estudios encargados por Bolivia respecto del funcionamiento del río Silala se han puesto en común con Chile ha sido durante las presentes actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia. Estos estudios, presentados con la contramemoria de Bolivia, vienen a confirmar lo que Bolivia había negado durante años en el periodo entre 1999 y septiembre de 2018, a saber que el río Silala fluye de forma natural a lo largo de la pendiente topográfica de Bolivia a Chile. Bolivia, a la luz de ello, ha regresado en esas actuaciones al punto donde se hallaban antes de 1999 y ya no cuestiona la condición de Silala como un río internacional. Señora Presidenta, señorías, como pueden haber observado a partir de los alegatos escritos, en muchos aspectos las partes han alcanzado un entendimiento común respecto de la naturaleza y el uso del río Silala, gracias a destacados cambios en la posición de Bolivia. En 1999 y a partir de entonces, Bolivia no solo adoptó la posición de que el río Silala no es un curso de agua internacional, mantuvo también que Bolivia tiene un 100% de soberanía respecto de sus aguas, que Chile no tiene derecho a su uso razonable y equitativo y que, por consiguiente, Chile debería efectuar pagos retroactivos por el uso pasado de las aguas del Silala y que Bolivia no tiene obligación alguna respecto de Chile en relación con todo ello. En particular, tras la decisión de Chile de presentar el caso ante esta Corte, Bolivia ha abandonado la idea de que el Silala no es un curso de agua internacional y ha aceptado que el Silala fluye de forma natural de Bolivia a Chile. Esta es la demanda A de Chile. También ha reconocido que en tanto que curso de agua internacional, el Silala se rige por los principios de utilización equitativa y razonable y que los deberes de consultar y de evitar daños considerables también son de aplicación. Estas son las demandas B y D de Chile. Bolivia incluso ha reconocido que el uso pasado y actual por Chile del Silala, en calidad de curso de agua internacional, es razonable y equitativo. Esta es la demanda C de Chile. Todo ello
significa que, al parecer, la reivindicación de deuda histórica se ha quedado abandonada por Bolivia, al menos en sus alegaciones ante la Corte, en la medida en que Bolivia reconoce la condición internacional del río Silala, el derecho de los dos estados ribereños a beneficiarse de este curso de agua internacional conforme al derecho internacional, y que su reivindicación, solicitando compensación por lo que denomina el flujo artificial, se refiere a una futura prestación de dichas aguas que fluyen artificialmente y depende del consentimiento de Chile. Tomando en consideración que ahora Bolivia acepta la posición de Chile en tantos de los puntos que estaban en desacuerdo, uno se pregunta por qué seguimos aquí ante esta Corte. La respuesta más breve sería que Bolivia sigue insistiendo en que es propietaria de parte de las aguas del río Silala y que, si bien es reacia a manifestarlo en términos claros, Chile debería convenir en pagar por el uso de esa porción. Bolivia ha denominado esa parte del flujo artificial, presuntamente una adición al flujo de agua de superficie y presuntamente generado como resultado de los pequeños canales que la empresa FCAB excavó en territorio boliviano alrededor de 1928. Cabe señalar que, según Bolivia, el presunto flujo artificial del río Silala no se rige por los principios de utilización equitativa y razonable, sino por la norma de soberanía territorial. Por consiguiente, la cuestión jurídica fundamental remanente en la causa que nos ocupa es si el derecho internacional reconoce la distinción en que introduce Bolivia entre flujos de superficie naturales y artificiales, en la que se basan sus defensas parciales a las demandas de Chile y las contrademandas 2 y 3. Bolivia tiene una tesis en el sentido de que el agua subterránea fluye pendiente abajo a Chile, pero que debido a los trabajos de canalización construidos en territorio boliviano por el licenciatario de Bolivia en 1928, ahora pueden fluir canal abajo como aguas superficiales en vez de como aguas subterráneas. Ello se caracteriza correctamente como agua artificial. Sería manifiestamente contrario al derecho internacional que Bolivia afirmara tener soberanía exclusiva respecto de las aguas subterráneas que fluyen a Chile. Sin embargo, según Bolivia, una vez que el agua subterránea fluye en la superficie debido al efecto de drenaje de los trabajos de canalización en territorio de Bolivia, se dice que ello la convierte en agua artificial, respecto de la cual Bolivia puede reivindicar soberanía exclusiva. Esa posición, con todos los respetos, es evidentemente inadmisible. En efecto, Chile se pregunta cómo la tesis de Bolivia, que en ningún momento fue mencionada durante el desarrollo de este diferendo entre noviembre de 1999 y septiembre de 2018, se puede presentar ante esta Corte. Y no hay ningún desacuerdo en cuanto a cualquier tema objetivo, pertinente, que está ante la Corte, puesto que todas las partes están de acuerdo en que, ya sea como aguas subterráneas o como aguas de superficie, las aguas del Silala, con la salvedad de un mínimo de evaporación, fluyen pendiente abajo hasta Chile. Este es el telón de fondo para la propuesta de Chile a Bolivia de junio de 2019 respecto de los términos de una solución a la que no recibió respuesta alguna de Bolivia. En esa propuesta de solución, las partes habrían reconocido
que ambas partes tienen derecho al uso equitativo y razonable del río Silala y que Bolivia puede desmantelar los canales como le parezca oportuno. Desearía hacer algunas observaciones respecto de esta última cuestión. Como sabe la Corte, Bolivia aduce que los canales excavados en su territorio generan lo que denomina un flujo artificial de agua de superficie. Su afirmación respecto al flujo artificial carece de cualquier base en derecho internacional, pero también carece cualquier base objetiva coherente. No fue Chile quien autorizó la construcción de los canales en territorio de Bolivia, ni tampoco pide Chile que se conserven. Tampoco es pertinente si los resultados de la canalización, como aduce Bolivia, resultan en un aumento en el flujo de superficie. Todos los ríos del río, las aguas del río de Silala, menos las pérdidas mínimas por evaporación, fluyen de Bolivia a Chile debido a la topografía natural del terreno, ya sea como flujo de superficie o como flujo subterráneo. Chile no tiene ninguna objeción a que Bolivia desmantele los canales. Chile ha dejado claro en sus alegaciones escritas, y no duda en reiterar, que si la eliminación de los canales, que naturalmente se llevará a cabo con el debido cuidado por Bolivia, lleva a una reducción de los flujos de agua superficial en Chile o a una reducción cualquiera en la calidad del agua, esto por sí mismo no vulneraría las obligaciones de Bolivia respecto del río Silala como curso de agua internacional. En su dúplica, Bolivia ha manifestado su preocupación a efectos de que Chile de alguna manera presentará objeciones al desmantelamiento de los canales, obedeciendo a una protección de los actuales usos por Chile. Chile ya ha aclarado este punto en el párrafo 1.19 de sus alegaciones adicionales, declarando que la principal preocupación de Bolivia parece ser que la posición de principio de Chile, a efectos de que tiene derecho a su actual uso de las aguas del río Silala, significa que los derechos de Bolivia a desmantelar la infraestructura artificial podrían verse limitados si sus acciones tuvieran como resultado una reducción en el actual régimen de flujo, de manera que evite que Chile disfrute de sus usos actuales. Sin embargo, Chile ha declarado claramente en el párrafo 1.20 de sus alegaciones adicionales que una reducción de haberla del flujo de superficie transfronterizo resultante del desmantelamiento de los canales en Bolivia no si consideraría una vulneración del derecho internacional consuetudinario, a no ser que se vieran afectadas de alguna manera las obligaciones que Bolivia ha aceptado. Por añadidura, durante las actuaciones presentes, Bolivia ha manifestado su interés en restaurar los humedales del Silala en su territorio, si bien nunca había comunicado ese interés a Chile anteriormente. En efecto, la primera indicación de esta preocupación fue recibida por Chile con la contramemoria de Bolivia. Una vez más, Chile apoya una restauración, pero ponemos de relieve que cualquier degradación pasada o futura causada en Bolivia por los actos u omisiones de Bolivia no es algo de lo que Chile pudiera considerarse responsable, y nos causa perplejidad que la degradación de la que sería responsable Bolivia haya llegado a formar parte de los argumentos de Bolivia. Si bien el diferendo se ha reducido considerablemente, la cuestión acerca de la cual se solicita una decisión de la Corte se puede percibir como importante en el contexto del
cambio climático y la escasez de agua. El concepto mal concebido de flujo artificial suscita la cuestión jurídica siguiente ante la Corte. Tiene un Estado aguas arriba derechos soberanos y exclusivos respecto del aumento de caudal de superficie de un recurso hídrico compartido resultante de obras hidráulicas construidas en el territorio de ese Estado? Esta pregunta ha de recibir una respuesta con referencia a la situación objetiva actual, donde el caudal de superficie sería a costa de las aguas subterráneas que fluirían a un estado aguas abajo. Los conceptos de flujo artificial y soberanía exclusiva no tienen lugar alguno en el derecho de los usos de agua internacionales. En tiempos de creciente carestía de agua dulce, se llama a los países a que cooperen en la gestión eficiente de sus recursos hídricos compartidos. Esto podría conllevar la aplicación de mejoras técnicas y en ocasiones la construcción de obras hídricas que bien podrían llevar al aumento de los flujos de aguas de superficie a costa de las aguas subterráneas. Si se analiza, la argumentación de Bolivia, con todos los respetos, resulta absurda. Señora Presidenta, señorías, el caso del río Silala, por pequeño que pueda ser el río Silala, y a pesar de que los puntos contenciosos se han reducido, proporciona a la Corte una oportunidad valiosa de confirmar determinados principios básicos respecto al derecho internacional de recursos compartidos de agua dulce. Principalmente que todos los estados ribereños tienen derecho a un uso razonable y equitativo de un curso de agua internacional y que el derecho de los cursos de agua internacionales no permite a un río aguas arriba efectuar cargos a su vecino aguas abajo por el control del flujo de este curso de agua. La doctora Klein-Klanenberg pasará ahora a examinar en algo más de detalle la historia del uso del río Silala y expondrá a la Corte cómo las actividades en el terreno de Bolivia, que forman la base de la defensa de Bolivia, obtuvieron la licencia de Bolivia a tenor de la concesión de Bolivia en 1908, efectuada a una empresa privada inglesa, y que Chile no participó en modo alguno en esas actividades. A continuación, el profesor Stephen McCaffrey elaborará sobre el punto de que el derecho internacional no reconoce una distinción entre flujos naturales y artificiales, y que los principios de utilización equitativa y razonable, prevención de daños considerables y cooperación son de aplicación a todas las aguas del sistema hidráulico del río Silala. Lamentablemente, debido a motivos personales, el profesor McCaffrey no puede presentar sus argumentos verbales. Estoy agradecida al profesor Alan Boy, que ha dado su acuerdo a presentar el discurso del señor profesor McCaffrey en nombre de este. A continuación, la profesora Laurence Poisson de Sazourné demostrará que los usos históricos por Chile de las aguas del Silala están acordes con el principio de uso razonable y equitativo. También explicará que Chile reconoce el derecho de Bolivia a utilizar las aguas del Silala de acuerdo con el principio de utilización equitativa y razonable en caso que surja una necesidad de agua del Silala en territorio de Bolivia. Por último, el señor Sam Woodward identificará cómo se han conformado todas las cuestiones expertas que son pertinentes para la determinación por la Corte en esta causa. Gracias por su amable atención, señora Presidenta, y le pido que dé la palabra a la doctora Johanna Klein-Klanenberg. Muchas gracias. Y ahora
pido a la doctora Johanna Klein-Kleinenberg que tome la palabra. Señora presidenta, señorías, es un honor comparecer ante ustedes en nombre de la República de Chile. La gente de Chile ha destacado ante ustedes la importancia del río Silala para el desarrollo de la región de Antofagasta en Chile, uno de los lugares más áridos del planeta. También ha tomado nota del reconocimiento por parte de Bolivia de que el río Silala es un curso de agua internacional, con la excepción de una parte de las aguas que Bolivia denomina su flujo artificial. Este flujo artificial se dice que es causado por los canales en territorio boliviano. Mi tarea hoy es demostrarles que estos canales, acequias y cualquier otra obra hidráulica en Bolivia fueron realizados por una empresa inglesa en virtud de una licencia otorgada por Bolivia en 1908, de lo que se deduce inevitablemente que los canales y el supuesto flujo artificial no son en modo alguno atribuibles a Chile. También me referiré brevemente a los usos del río Silala en Chile, para el consumo humano y el desarrollo industrial. Y mostraré que Bolivia, por el contrario, no ha demostrado hasta ahora ningún uso o necesidad del agua en su territorio. Si lo hiciera, por supuesto, Bolivia tendría derecho a una utilización equitativa y razonable del río Silala. Mi argumento principal hoy es que los canales en territorio boliviano fueron realizados por una compañía inglesa, en virtud de una licencia boliviana otorgada en 1908. La empresa en cuestión es The Antofagasta Chile and Bolivia Railway Company Limited, también conocida como FCAB. Fundada en Londres en 1888, la principal actividad de negocios de la empresa era la construcción y la explotación del ferrocarril de la ciudad portuaria chilena de Antofagasta hasta La Paz en Bolivia, como se puede ver en las fotos en pantalla. Su segunda actividad consistía en el suministro de agua potable a Antofagasta. Esta ciudad carece de abastecimiento de agua local y depende por completo del suministro de agua dulce de otros lugares. El agua también era necesaria para el funcionamiento de las máquinas de vapor del ferrocarril, por lo que ambas actividades estaban estrechamente relacionadas. Los archivos de FCAB en Londres proporcionan un relato completo de la identificación por parte de FCAB del río Silala como valioso recurso hídrico en 1905, cómo obtuvo los derechos de agua primero en Chile en 1906 y 2 años después en Bolivia, y 3, la construcción de la primera toma y el inicio de las operaciones en 1910. Y 4, la posterior construcción de los canales en Bolivia en 1928. Veamos los documentos con un poco más de detalle. El gerente general de FCAB escribía a la Junta Directiva en Londres en diciembre de 1905 que, y cito, se obtuvieron noticias de un gran suministro por el río Siloli, es uno de los nombres del río Silala, que también fluye hacia el Salar de San Pedro, donde sus aguas desaparecen. Se tomaron muestras de un punto de este río llamado El Cajón, y la calidad, según los análisis adjuntos, resultó ser excelente. Hay un gran volumen de agua que fluye por el río Siloli, que es probablemente la fuente principal del río San Pedro como del Salar. Fin de cita. Esto, cabe señalar, es una prueba incontrovertible del abundante caudal del río Silala en territorio chileno, antes de que se construyeran obras hidráulicas. En junio
de 1906, 6 meses después, el gerente general informó a la Junta que la solicitud de concesión de las aguas del Silala había sido aprobada por las autoridades chilenas. También anotó, de puño y letra, y cito, «Ahora trataré de obtener la concesión de los manantiales que están en territorio boliviano», fin de cita. La concesión boliviana era necesaria para el negocio ferroviario de FCAB. La concesión chilena del río Silala se había otorgado únicamente con el fin de aumentar el suministro de agua potable para Antofagasta. Pero FCAB también necesitaba agua de buena calidad para hacer funcionar sus máquinas de vapor. Y la legislación boliviana daba preferencia a las empresas ferroviarias para utilizar las aguas públicas. En su solicitud a las autoridades bolivianas, que forma parte de la escritura pública de la concesión, FCAB explicó que mediante la construcción de obras de captación y canalización se podrían utilizar los manantiales antes mencionados, y la compañía tiene previsto ejecutar dichas obras para utilizar las aguas para su servicio ferroviario. La empresa también hizo notar que no hay ninguna población en las cercanías del río en Bolivia que pueda depender de él. El 28 de octubre de 1908, la solicitud de FCAB fue aprobada, según lo solicitado, incluyendo la propuesta de FCAB de construir las obras hidráulicas necesarias en territorio boliviano. Como se puede ver en pantalla, la concesión boliviana fue otorgada por el prefecto de Potosí, sin ninguna condición o calificación, confirmando en los términos más amplios posibles que, en virtud de este instrumento público, la empresa está investida aún más de la calidad de verdadero y único titular de la concesión y concesionario del uso de las aguas del Sololi, sin que haya persona alguna que pueda alegar un mejor derecho. Esta concesión de 1908, que se mantuvo en vigor hasta 1997, proporciona la base legal para todas las obras hidráulicas ejecutadas por la empresa en Bolivia, incluyendo la excavación y revestimiento de los canales, que ahora ocupan de forma tan central el caso de Bolivia ante ustedes. Una vez obtenidas ambas licencias, FCAB construyó ciertas obras hidráulicas en Bolivia. Estas comprendían una toma en Bolivia, a unos 600 metros aguas arriba del límite internacional, justo debajo de la confluencia de los dos afluentes del río Silala, que bajan de los humedales orientales sur y Cajones norte. También construyó una tubería para transportar el agua desde la toma en Bolivia hasta los depósitos de agua existentes de FCAB en la estación de San Pedro, en Chile. Desde la estación de San Pedro, el agua se transportaba hasta Antofagasta en una distancia total de aproximadamente 300 kilómetros. Una segunda toma en territorio chileno se construyó mucho más tarde, en la década de los 40, y está siendo utilizada actualmente por FCAB. En cuanto a la toma inicial en Bolivia, en una carta al Tesoro boliviano, fechada 3 de agosto de 1910, la empresa informó al Tesoro que debe enviar al territorio nacional una tubería para las aguas del río Siloli, que han sido concedidas a dicha empresa por la prefectura del departamento de Potosí, y solicitó autorización para enviar la tubería a través del territorio chileno. Esto fue, por supuesto, con arreglo a la concesión de Bolivia de 1908. El 23 de noviembre de 1910, el agua del Silala llegó al embalse de la estación de San Pedro. Como anotó el gerente general, la tubería está bien y el agua ya está en servicio, marcando así el inicio del uso moderno del río Silala. Los canales en territorio boliviano, en los que Bolivia se apoya para sus defensas legales, fueron excavados más de 17 años después, en 1928, por razones sanitarias. En carta del 27 de enero de 1928, dirigida a la Junta de Directores en Londres, el director general de FCAB explicaba que se han descubierto ciertos huevos de moscas bajo el examen microscópico en el agua de Antofagasta.
La causa fue finalmente rastreada hasta las obras de cabecera en el valle del Siloli, donde hay un considerable crecimiento vegetal a través del cual el agua tiene que fluir antes de llegar a la toma. La solución para superar esta dificultad ha sido preparada por el ingeniero de obras hidráulicas, el primero, a saber, limpiar el curso del agua a través del valle, cortando un canal de tierra desde los manantiales superiores hasta las obras de toma existentes, y también una zanja de ramificación desde los manantiales cajón cerca de la toma. Esto pone fin a cualquier teoría sostenida por Bolivia en el pasado, de que los canales fueron construidos para desviar las aguas de Bolivia hacia Chile. Me gustaría, en este punto, tomar un momento para destacar la importancia de las aguas del río Silala para el desarrollo de la región de Antofagasta. El río Silala abastecía de agua potable a la ciudad de Antofagasta hasta que se desarrollaron soluciones alternativas a finales de los años 50. También a finales de la década del 50, el FCAB comenzó a sustituir sus máquinas de vapor por motores diésel, un proceso que se completó durante la década de los 80. Desde entonces y a día de hoy, FCAB suministra las aguas del río Silala a distribuidores y empresas mineras, donde se sigue utilizando como agua potable, debido a su alta calidad y también para procesos mineros. Recientemente, FCAB confirmó que el 37% de las aguas del Silala, extraídas por la compañía, siguen siendo utilizadas para el consumo humano, ya sea por las comunidades locales o por los trabajadores de las empresas mineras. Desde la década de los 50, la empresa nacional de cobre chilena, Codelco, también ha utilizado las aguas del Silala tras la construcción de una toma de agua unos 4 kilómetros aguas abajo de la toma de FCAB. Codelco ha confirmado recientemente que el 51% de su porción del río Silala se utiliza como agua potable para los trabajadores de la mina de cobre de Chuquimata, cerca de la ciudad de Calama. En resumen, el agua del río Silala se utiliza en Chile desde hace más de 110 años, principalmente para el consumo humano y para el funcionamiento del ferrocarril, y posteriormente para usos industriales. Gracias a la alta calidad natural de las aguas del Silala, el consumo humano sigue representando un porcentaje importante de su uso. Volviendo a la historia de las concesiones. En 1997, Bolivia rescindió la concesión boliviana de 1908. El motivo fue que el agua ya no se utilizaba para fines ferroviarios. Esto significó que FCAB tuvo que abandonar su toma en Bolivia y no pudo seguir manteniendo los canales que había construido bajo licencia en territorio boliviano, aunque ha seguido extrayendo agua de su toma en territorio chileno. Debo señalar que para esa época FCAB era propiedad de intereses privados en Chile, aunque seguía siendo una empresa inglesa. Hay dos cosas importantes que hay que mencionar sobre las propias acciones de Bolivia después de la terminación de la concesión de 1908 por su parte. En primer lugar, Bolivia no ha utilizado para sí misma las aguas desde 1997, aunque ha intentado vender el agua a usuarios de Chile. En el año 2012, Bolivia desarrolló una piscifactoría y anunció la construcción de una planta embotelladora, pero no tuvieron éxito y los proyectos fueron finalmente abandonados. Hasta donde Chile sabe, no hay uso actual de las aguas en Bolivia, más que para un puesto militar que se estableció en 2006. En segundo lugar, en los 25 años posteriores a la terminación de la concesión de 1908, esto es en el 97,
Bolivia no ha tomado ninguna medida material para la restauración de los humedales del Silala, a pesar de sus recientes declaraciones de intención ante esta Corte. Una vez terminada la concesión de 1908, sino antes, no había nada que impidiera a Bolivia desmantelar las acequias en su territorio y restaurar los humedales a su estado natural. Sin embargo, ha decidido no hacerlo. Y no sabemos por qué. Esto me lleva de nuevo al punto principal de mi presentación de hoy, relativo a la inevitable ausencia de toda responsabilidad por parte de Chile por cualquier impacto de los canales construidos en territorio boliviano en virtud de la licencia otorgada por Bolivia. Señora Presidenta, señorías, Bolivia ha hecho de los canales en su propio territorio el centro de este caso. Antes de que Chile presentara este caso ante la Corte, Bolivia alegaba que los canales habían desviado el agua de Bolivia hacia Chile y que sin los canales el agua se quedaría en los humedales. Bolivia ha abandonado acertadamente esta pretensión. La demanda actual de Bolivia es que los canales han aumentado el agua superficial del río Silala, aunque en detrimento del flujo de agua subterránea. A este aumento lo ha llamado flujo artificial, aunque no hay nada de artificial en él. Bolivia alega que el agua artificial está de alguna manera exenta de la aplicación de los principios aceptados del derecho internacional del agua. En breve, el profesor McCaffrey, por boca del profesor Boyle, les explicará por qué esta no es una posición defendible en el derecho internacional. Y el señor Woodsworth explicará más tarde que, de hecho, el concepto de flujo artificial no ayuda a Bolivia en el presente caso porque incluso los propios expertos de Bolivia, DHI, reconocen que todas las aguas del sistema del río Silala, después de contabilizarse las pérdidas mínimas por evaporación, fluyen finalmente desde Bolivia hacia Chile, ya sea como flujo superficial o subterráneo. La cuestión por ahora es que incluso si el flujo artificial existiera y tuviera un significado legal relevante, cualquier consecuencia tendría que ser atribuida a Bolivia, no a Chile, ya que Chile no tuvo nada que ver con la construcción de los canales. Esto proporciona una respuesta completa a las defensas de Bolivia, en este caso en relación con los caudales del río Silala, igualmente una respuesta completa a sus reconvenciones. La propia Bolivia lo ha reconocido ya en 1999. En un intercambio de notas entre Bolivia y Chile, tras la terminación de la concesión boliviana de 1908, y las correspondientes declaraciones públicas de Bolivia de que el Silala no era un río, la Cancillería de Bolivia recordó a Chile que se trataba de un asunto entre Bolivia y una empresa privada, y citó: «Cabe destacar que dicha concesión fue otorgada por la Prefectura de Potosí a una empresa privada y no al Estado chileno». De ahí que la Cancillería boliviana diga, con toda razón, que todas las acciones emprendidas hasta la fecha, así como las que llevó a cabo la citada empresa, fueron en el ámbito privado y con pleno reconocimiento de la jurisdicción boliviana. Bolivia añadió que las acciones emprendidas por el Estado boliviano en relación con el uso indebido de las mencionadas aguas recaen íntegramente, como corresponde, en la compañía que recibió la concesión en 1908. Sería incomprensible que el Estado chileno quisiera atribuirse dicha responsabilidad. Fin de cita. Señora Presidenta, señorías, les he explicado que todas las obras hidráulicas en Bolivia, incluyendo los canales en los humedales que fueron excavados a finales de los años 20 por razones sanitarias, fueron ejecutadas por FCAB bajo la concesión boliviana de 1908 con el consentimiento y conocimiento de Bolivia.
Chile no tiene ninguna responsabilidad sobre estas obras hidráulicas. Y en palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia, sería incomprensible que el Estado chileno quisiera atribuirse dicha responsabilidad. Le agradezco su amable atención, señora presidenta. Este puede ser un buen momento para una pausa para el café, después de lo cual el profesor Alan Boyle presentará los argumentos orales del profesor Stephen McCaffrey en su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al orador siguiente, vamos a hacer una pausa para el café de 15 minutos. Se levanta la sesión.